Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios que pues nos damos cita, ¿verdad? Para venir, glorificar el nombre de Dios y recibir la enseñanza, ¿verdad? De la palabra de Dios. Hermanos, reciban un saludo de los pastores. Los pastores están en Lázaro Cárdenas, es el aniversario de la iglesia de Lázaro Cárdenas y ellos están allá de visita, gracias a Dios, y es por eso que no están aquí, pero reciban un saludo de parte de ellos. El miércoles primero Dios ya estarán por aquí con nosotros. Bien, hermanos. Quiero compartir un tema con ustedes, hermanos, pero quiero comentarles en base a qué salió esta enseñanza, esta palabra. Tuvimos la oportunidad de ir a Guadalajara al desafío del ministerio y ahí la hermana Janet Arroyo, que es una de las hermanas que ministran la alabanza, ella cantó la última canción que entonamos hoy aquí, Tu fidelidad se llama. Y cuando estábamos ahí en Guadalajara, a través de lo que dice la letra de esa canción, eh, pues Dios habló muy directamente a mi vida, a mi corazón, y en base a lo que dice la letra de esa canción, es que Dios me permitió hacer esta enseñanza y quiero compartirla con ustedes, hermanos. Yo por principio de cuentas, hermanos, no merezco estar aquí delante de ustedes. Es un privilegio el poder pararse aquí delante de ustedes, un privilegio que no merezco yo estar aquí delante de ustedes, pero Dios así le ha placido, hermanos. No es porque yo sea muy sabio, muy obediente, es por la pura fidelidad de Dios. Pero yo quiero compartir con ustedes precisamente, el tema de hoy se llama el privilegio de servir a Dios. Ese es el tema que quiero pues compartir con ustedes, hermanos, y pues yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y pues vamos a disponernos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias, gracias una vez más por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que podemos presentarnos delante de tu presencia para glorificar tu nombre, para exaltarte, para adorarte y también para venir y recibir tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de poder estar aquí en este lugar, Señor. Es un privilegio el que tú nos permitas escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a recibir lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías hoy en este día. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el privilegio de servir a Dios. Por principio de cuentas, pues tendríamos que descifrar o que entender lo que es un privilegio. La palabra privilegio viene del latín privilegium y significa exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Un privilegio es algo que se le da a alguien, es una autoridad delegada, pero que esa persona no lo merece. Nosotros, hermanos, te decía yo al principio, yo la verdad, yo reconozco, yo no merezco el privilegio de estar aquí parado delante de ustedes. Es un privilegio que Dios me ha dado, pero con ese privilegio va una responsabilidad y un compromiso también. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué servirle a Dios? ¿Por qué servirle? Pudiéramos estar sin servirle. La pregunta es, ¿por qué servirle a Dios? Bueno, pues porque Él ha sido fiel desde el principio de la creación del universo. Todo lo que Él ha dicho y ha prometido, lo ha cumplido sin faltar absolutamente nada.
Todo lo que existe en el universo, hermanos, Dios lo ha creado para cumplir un propósito específico. Y nada, absolutamente nada de lo que existe en el universo está sin cumplir su propósito. Dios es soberano, es poderoso y suficiente en sí mismo. Dios, hermanos, no depende de nada ni de nadie para cumplir sus propósitos. Dios, hermanos, no necesita de nadie para estar feliz. Pero Él ha creado el universo y todo lo que existe en él, incluyendo el ser humano, con el propósito que cumpla una función específica, que sirva a Dios y a la misma creación, cumpliendo así el propósito por el cual fue creado. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, hermanos, o han analizado, pero exactamente todo lo que existe, hermanos, en la creación cumple con un propósito. El sol, la luna, las estrellas, el mar, todo, absolutamente todo, hermanos, cumple con el propósito por el cual Dios lo creó. Por ejemplo, el sol pues nos da el calor. La luna en la noche nos alumbra. El mar, hermanos, sirve para templar precisamente los huracanes. Todo, exactamente todo lo que existe, hermanos, cumple una función, un propósito. Un árbol nos da sombra, nos da fruto. Un animal, una vaca, nos da leche. Todo lo que existe, hermanos, cumple un propósito de parte de Dios. Entonces, Dios creó todo con un propósito, pero incluyendo el ser humano. Y ahí entramos tú y yo. Debemos de cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. Dios creó al ser humano con un propósito, con una finalidad. Y esa finalidad es precisamente que sirva a Dios. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy cumpliendo con el propósito por el cual Dios me tiene aquí? ¿Si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo ese propósito? Algunos motivos por los cuales deberíamos de servir a Dios. Bueno, servir a Dios por su fidelidad, por su amor, por su perdón, por su protección, por su cuidado y misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Dios ha permanecido fiel a pesar, hermanos, de que muchas veces nosotros hemos sido infieles para con Dios. Dios ha estado ahí, hermanos. Él ha sido fiel. Otro motivo por el cual pudiéramos pensar por qué servir a Dios. Bueno, servir a Dios por amor, por lo que Él hizo, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Alguien que no conoce a Dios no puede amar a Dios como Él quiere que se le ame. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que empezar a analizar en primera instancia si conocemos a Dios realmente. Si tú le preguntas a una persona cualquiera que pase por la calle que si él cree en Dios, esa persona te va a decir que sí cree en Dios. Pero ¿cuánto conocemos de ese Dios que decimos que creemos en Él? Nadie puede amar a Dios de la manera que Él quiere que se le ame si esa persona no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo debemos de amar a Dios? Bueno, Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, por favor, hermanos. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. Tres formas o tres maneras en las que Dios quiere que se le ame. Dice,
Y amarás a Jehová tu Dios, número 1, de todo tu corazón, número 2, y de toda tu alma, y número 3, y con todas tus fuerzas. La primera dice, amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo es eso? O sea, no con un corazón dividido. Una parte en Dios y otra parte en otras cosas o en otras personas. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, y de ahí, hermanos, precisamente la importancia de cuidar, de guardar nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios para poder amarlo como Él me pide que yo lo ame? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Es importante que analicemos cómo está mi corazón. Salmo 51:10, por favor. Salmo 51:10. Hablando el rey David, hermanos, después de que había pecado, precisamente teniendo adulterio con Betsabé. Mira lo que expresa David. Él ora a Dios y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, con un corazón no puro, no limpio delante de Dios, hermano, ni nuestras oraciones llegan delante de Dios. La importancia de que nuestro corazón esté puro, esté limpio. ¿Limpio de qué? De pecado, de amargura, de resentimiento, de críticas, de envidia, de chisme, de todo eso, hermanos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Que cuando nosotros podamos presentarnos delante de Dios, nos presentemos con un corazón limpio, puro, para que Él pueda usar nuestra vida conforme a sus propósitos y sus planes. La segunda manera como Dios demanda que se le ame, dice amar a Dios con toda nuestra alma. Quiere decir con todos nuestros sentimientos, con todas nuestras emociones, con todos nuestros pensamientos, y no lo contrario, que nos dejemos dominar por las emociones, por los sentimientos o los pensamientos. Debemos de amar a Dios con todas, amar a Dios con toda nuestra alma, hermanos. Es importante que analicemos cómo estamos amando a Dios, si lo estamos amando con toda nuestra alma o no es así, hermanos. Salmo 92, versículo 10. Salmo 92, 10. Dice, pero tú, perdón, no es esa cita, hermanos, perdón, me confundí. Amar a Dios con toda nuestra alma, o sea, con todo nuestro entendimiento, hermanos. Tenemos que amar a Dios con nuestro entendimiento. El alma es donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos. Romanos 12, versículo 1 y 2, por favor, hermanos. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios nos ha dado, son las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, tenemos que pensar lo que vamos a hacer. Cuando venimos aquí al servicio, hermanos, tenemos que pensar antes de llegar qué vamos a hacer, qué le vamos a decir a Dios, con un corazón limpio, sincero, renovando nuestros pensamientos. En el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos renovar nuestra manera de pensar, lo que pensamos de Dios, hermanos. Si Dios verdaderamente ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Hacer un análisis en nuestra mente.
¿qué lugar ocupa Dios en mi corazón? ¿Verdaderamente es el primer lugar? Y la otra manera como Dios demanda que se le ame, dice amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y aquí, hermanos, amar a Dios con todas nuestras fuerzas se refiere a pesar de que no tengamos ganas de levantarnos a orar, hermanos. Comentaba el pastor, no es fácil, hermanos, la verdad que no es fácil tener un hábito de levantarse a orar temprano. Y la recomendación es temprano. ¿Por qué temprano, hermano? Porque si tú te levantas a las 10, 11 y quieres buscar a Dios, hermano, ya no es lo mismo, porque ya está el ruido en la calle, ya están los hijos, es muy complicado. Por eso la recomendación es orar temprano, donde no haya interrupción, donde tú puedas descargar tu corazón y recibir la dirección de parte de Dios a través de su palabra. Por eso, amar a Dios con todas nuestras fuerzas no es fácil. Levantarnos a orar. Se requiere de esfuerzo para leer la Biblia, para venir a escuchar la enseñanza, ser fiel, hermano, a venir y escuchar la enseñanza. Hermanos, a mí me da mucho gusto ver ahorita la congregación. Gracias a Dios por sus vidas, pero me daría más gusto verlos a ustedes los miércoles también, hermanos. Si tienen la oportunidad, hermanos, es una invitación. Estamos hablando del privilegio de servir a Dios. Es un privilegio, hermanos, escuchen, es un privilegio el que nosotros tengamos un lugar donde venir a escuchar la palabra. Pero muchas veces nosotros despreciamos, hermanos, ese privilegio, esa oportunidad de venir y ser edificados con la palabra de Dios. Si tú puedes venir, hermanos, es una invitación, hermano. Es una invitación a que tú vengas a escuchar la palabra. El Hijo de Dios, lo vamos a ver ahorita, el Hijo de Dios ama a Dios no por obligación, no por compromiso. Ama a Dios por lo que Él ya hizo en su vida. Y tiene el deseo de estar con Dios, de escuchar su palabra. Entonces necesitamos analizar qué tanto amamos a Dios, si lo amamos con nuestras fuerzas verdaderamente. Se requiere fuerza para después de trabajar entre semana, venir los miércoles a las 7 de la tarde, cansados, con hambre tal vez, con sueño, venir y ser edificados con la palabra. Claro que se necesita fuerzas, hermanos. Pero debemos de hacerlo, hermanos. Solo el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones es el que nos impulsa a querer amarle y servirle de esa manera. Porque entendemos que si no fuera por su amor, por su Espíritu Santo morando dentro de nosotros, no podríamos amarlo y servirlo como Él quiere. Entonces aquí se prenden focos, hermanos, donde tú y yo deberíamos de estar alerta. Si yo no amo a Dios, si yo no busco a Dios, si no tengo el deseo de servir a Dios, hermano, es un foco que se está prendiendo ahí. Es el motivo por el cual estamos aquí, para servirle a Dios, no para servirme a mí, no para servir al pastor, para servir a Dios, para servirle a Él. ¿Cómo servimos a Dios? Bueno, servimos a Dios sirviendo en su obra, sirviéndonos los unos a los otros. Y eso, hermanos, servir en su obra es un privilegio, hermanos. Es un privilegio, por eso empezaba yo a comentarte, es un privilegio que en primera instancia yo no merezco, hermanos. Yo no merezco ese privilegio de parte de Dios. Y tú y yo, hermanos, tampoco merecemos ese privilegio, hermanos. Es algo, hermano, yo no sé si tú te has puesto a pensar, de los miles de millones de personas que existen en el universo, para que Dios te tome a ti y me tome a mí y diga, tú me vas a servir en mi obra. Hermano, eso es un privilegio que nadie nos merecemos. Es por gracia, hermanos, es por misericordia de parte de Dios. Entonces, servir a Dios sirviendo en su obra
Es el mayor de los privilegios y logros que un ser humano pueda tener en esta tierra. Servir y trabajar para el Señor de señores, el Rey de reyes. Hermanos, ¿qué más privilegio, qué más honra pudiéramos tener, hermanos? No hay en todo el universo un trabajo tan importante, tan digno como servir en la obra de Dios. Es un privilegio el que Dios escoja a alguien de entre los millones de personas que existen en la tierra para servir en su obra. Servir en cualquier lugar donde Él nos quiera usar. La escuela bíblica, en Edecán, predicar, en lo que Dios nos quiera usar. Es un privilegio, hermanos, que Dios use tu vida y use mi vida. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? ¿Cómo se sentirían ustedes si recibieran una llamada del presidente de la República o del presidente de Estados Unidos y te llamara y te dijera, ¿sabes qué? Quiero invitarte a que formes parte de mi gabinete, a que trabajes conmigo. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? ¿Cómo se sentirían? A ver, los que están despiertos, ¿cómo se sentirían? Honrado, sería un privilegio, ¿no? El que el presidente te llame a trabajar. Sería un privilegio de entre los miles de personas que hay que te dijera, yo quiero que tú trabajes conmigo. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues honrados de trabajar con Él. Hermanos, es lo que a veces no entendemos, no nos cae el 20. Dios nos ha mandado a servir, no con el presidente de la República, no al presidente de Estados Unidos. Dios nos ha mandado a servir al Dios Todopoderoso, hermanos. Eso es un privilegio, hermanos, que nadie de nosotros merecemos. Pero es por su gracia, por su misericordia que Él nos llama. Miren, hermanos, hay una anécdota de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es uno de los reformadores que Dios lo usó de una manera especial. A él se le conoce como el príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon. Y la reina Victoria le hizo una invitación a través de una carta a dejar de predicar y formar parte de su equipo de trabajo en el gobierno británico. A lo que Spurgeon le respondió y le dijo, no puedo aceptar ese cargo, ese trabajo que usted me está dando. La reina intrigada le pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no puede trabajar conmigo? Y Spurgeon le dice, porque no puedo bajar de rango. Y la reina intrigada le dice, a ver, o sea que usted me está diciendo que el trabajo que está realizando ahorita es mayor al que yo le estoy ofreciendo. Y Spurgeon le dijo, sí, mi reina, porque el trabajo de ser canciller un día se va a terminar. Inclusive su trabajo, mi reina, va a llegar un día en que se va a terminar. En cambio, el predicar la palabra es eterno. Hermanos, es un privilegio el que Dios te llame a servir en su obra, hermanos. Yo hoy en esta mañana quiero invitarte a que tú analices tu vida. La invitación es a servir en la obra de Dios, hermanos. Es una invitación de parte de Dios a que tú ya analicemos hasta cuándo vamos a decidir servirle a Dios, hermanos. Después de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Hasta cuándo, hermanos? Dios quiere que todos sus hijos le sirvamos. Algunos Dios los llama a servir dentro de la congregación, en algún ministerio específico, pero todos debemos de servir a Dios dentro o fuera de la congregación, empezando en nuestra casa, con nuestra familia. Es ahí donde empieza el primer servicio. Pero hermanos, si tú tienes un llamado de parte de Dios, hermanos, no enterremos el talento que Dios nos ha dado.
Necesitamos ponerlo al servicio de la obra de Dios. Dios escoge a sus siervos y a sus siervas para que le sirvan de acuerdo al corazón y las capacidades que Dios sabe que tienen esos siervos y esas siervas. Dios sabe con qué intenciones y motivaciones queremos servir en su obra. Porque esa es la otra parte. A veces queremos servir en la obra, pero queremos servir como yo quiero, cuando yo tenga tiempo o en el horario que yo pueda. Hermanos, ¿quién es el que nos está mandando servirle? ¿Quién es el que nos está llamando? ¿Quién? Es Dios. ¿A través de quién? Pues a través de los pastores que nos hacen el llamado y nos dicen, hermano, yo veo que Dios puede usar tu vida en esta área. Pero a veces, hermanos, queremos servir en la obra de Dios, pero como yo quiero, como yo pienso. Y no es así, hermanos. Nadie de nosotros somos la obra terminada. Nadie, absolutamente nadie. Pero hay indicaciones que Dios ha dejado cómo se debe de servir, a la manera de Dios y no como yo quiero. Es a la manera de Dios. Lo triste es que muchas veces nosotros como hijos de Dios menospreciamos ese llamado, esa invitación de parte de Dios para trabajar en su obra. Le damos más valor, hermanos, al trabajo secular que al llamado que Dios nos está haciendo, hermanos. Y el ejemplo lo vemos en el llamado, la invitación de la reina a Charles Spurgeon. Hermano, un trabajo de primer ministro es muy buen trabajo, pero Charles Spurgeon sabía, tenía los pies en la tierra y sabía para qué Dios lo había mandado, para qué estaba él aquí en esta tierra. Hermanos, tú y yo no estamos aquí sino para cumplir el propósito de parte de Dios, predicar su palabra, servirle a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Ahorita lo vamos a ver, hermanos, pero necesitamos de una vez tomar esa decisión, hermanos, servir a Dios. Y aquí, por ejemplo, en Casa de Oración Uruapan, hermano, está establecido. Dios así lo ha delineado, que para que tú puedas servir en la obra necesitas cursar la escuela bíblica. Es un requisito, hermano, y algunos de ustedes tienen miedo, no sé qué piensan. Hermano, la escuela bíblica no pasa nada. Es precisamente equiparnos para poder servir de la manera adecuada. Es una invitación, hermanos, a que si tú no has cursado la escuela bíblica, inscríbete. Y si estás en la escuela bíblica, persevera. Termina la escuela bíblica y cuando termine la escuela bíblica, ora a Dios y acércate con los pastores y dile, pastor, terminé mi escuela bíblica. Estoy para donde Dios quiera usar mi vida. Hermanos, generación tras generación salen de la escuela bíblica, pero salen para sentarse en una silla, hermanos. ¿Ustedes creen que esa sea la finalidad, hermanos? Claro que no, hermanos. La finalidad de la escuela bíblica es poder desarrollar, ver los dones, talentos que Dios te ha dado, pero para que los pongamos al servicio de Dios, al servicio de su obra, y no para que nos sentemos en una silla pensando que ya tenemos un conocimiento, una cabezota así, ¿y de qué nos sirve el conocimiento si no lo llevamos a la práctica, si no servimos a Dios? La obra de Dios, hermanos, se hace con nosotros o sin nosotros. La obra de Dios sigue, hermanos. Hay algunos de ustedes que piensan que porque ya no están sirviendo en la obra de Dios, la obra se va a parar. Para nada, hermanos. Nadie de los que estamos aquí, incluyéndome o siendo yo el primero, somos indispensables. Absolutamente nadie, hermanos. Pero es un privilegio el que Dios pueda usar nuestra vida. Ese es un privilegio, hermanos, que Dios pueda usar nuestra vida. ¿Por qué amamos y servimos a Dios? ¿Por qué lo amamos y lo servimos?
Primera de Juan 4, del 19 al 21. Primera de Juan 4, versículo 19 al 21. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo servimos a Dios? Es fácil, hermanos, decir, Señor, yo te amo, yo quiero servirte, usa mi vida. Es fácil decirle, pero la manera de demostrar, o una de las maneras de demostrar que yo amo a Dios, es amando y sirviendo a mis hermanos, a mi prójimo. Si no, fíjense qué categórico dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice con sus palabras, yo amo a Dios, no, yo con Dios hasta el infinito y más allá, y aborrece a su hermano. La palabra aborrecer, amar menos, hacer menos al hermano, hacerlo sentir mal, sentir que yo soy más que él, que yo valgo más que él. Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es una incongruencia, hermanos, que muchas veces decimos, yo amo a Dios, pero vemos a nuestro hermano que está pasando por una situación difícil y no lo ayudamos. Eso no es amar a Dios, hermanos. Jesucristo hizo en la cruz del Calvario lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Demostró el amor, cómo Dios ama a la humanidad. A pesar de nuestras infidelidades, Dios nos amó no porque Él necesitara después que nosotros le amáramos a Él. No, hermanos. Por eso Dios no nos amó. Dios no necesita nada. O sea, Él es el dueño del oro, de la plata, nada le hace falta a Él. Pero Él en su grande amor y misericordia nos amó, hermanos, sin que viera en cada uno de nosotros algo especial, algo digno por qué amarnos. Por el puro afecto de su voluntad es que Él decidió amarnos, hermanos. Dios nos amó y nos ama por el puro afecto de su voluntad. Dios nos ama porque Dios es amor. Es un atributo de Dios. Es parte de su naturaleza. Pero ese atributo del amor, hermanos, Dios lo comparte con todos los seres humanos, buenos y malos. Entonces la pregunta es, si Dios comparte ese amor para con cada uno de nosotros, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo no lo demuestro? Si es un atributo que Dios comparte con cada uno de nosotros. Efesios 2, versículo 4, por favor. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y bríncate al versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que, hermanos, todo lo que podamos hacer, todo lo bueno que podamos hacer, hermanos, cada uno de nosotros, es porque Dios ya lo había preparado antes. La pregunta es, entonces, ¿de qué jactarnos?
¿Por qué nos creemos algo cuando hacemos algo digno, si Dios ya lo había preparado? Lo triste, hermanos, es que a veces ni esas buenas obras que Dios preparó para que las realicemos, no las hacemos, hermanos, o las hacemos incorrectamente. Es por la pura gracia y misericordia y el amor de Dios que Él nos salvó y nos ama, no porque haya visto algo bueno en nosotros. Antes de Cristo, antes de que Cristo nos amara, nosotros practicábamos y amábamos el pecado. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero después que nos alcanzó, con su amor, con su misericordia, con su perdón, ahora ya no practicamos ni amamos el pecado, sino que ahora cuando pecamos nos duele en el corazón porque sabemos que le estamos fallando a Dios. Cuando pecamos, hermanos, en primera instancia a quien estamos ofendiendo es a Dios, hermanos. Y en segunda instancia es a la persona que estamos ofendiendo. Pero en primer lugar, cuando pecamos, siempre estamos pecando delante de Dios, hermanos. Dios nos creó en Jesucristo para que hagamos las buenas obras que Él ya había preparado, que ha dejado listas para que las realicemos. Para eso fuimos creados, para hacer las buenas obras, pero a veces pues ni esas buenas obras las hacemos. No servimos a Dios sirviéndonos los unos a los otros. No servimos en su obra. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo darme cuenta si amo a Dios y amo a su obra? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, ahí mismo en Primera de Juan 4, versículo 20 y 21. Primera de Juan 4, versículo 20 y 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nadie podemos ver físicamente a Dios, porque Dios es espíritu. Pero lo que sí podemos ver de Dios, hermanos, es su efecto que Él hace en nuestras vidas. A Dios no lo vemos físicamente, pero podemos ver el efecto de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, hermanos, ¿verdad que no podemos ver el viento? ¿O alguien ha visto al viento? Nadie, ¿verdad? No podemos ver el viento, pero podemos ver el efecto que el viento causa en un árbol. Se mueven las hojas, se caen. No vemos el viento, pero podemos ver su efecto en el mar, a través de las olas que se levantan por el viento. Otra manera, no podemos ver la electricidad, pero vemos su efecto cuando prendemos un foco y se prende. No podemos ver la electricidad, pero vemos su efecto cuando prendemos el carro y le damos marcha. Entonces, si Dios está en nuestra vida, hermanos, su efecto lo debemos de reflejar cada uno de nosotros. Uno de los efectos que Dios provoca en la vida de cada uno de nosotros, pues es precisamente el amor, hermanos. El amor es uno de los efectos que Dios provoca en la vida de sus hijos y que nosotros debemos de reflejar. Cuando Dios entra en la vida de una persona, esa persona debe demostrar a través del amor de Dios, porque Dios es amor. La persona que dice que ama a Dios, pero no tiene amor por sus hermanos, es mentira que ama a Dios. El amor de Dios para con nosotros lo vemos en la persona de Jesucristo, hermanos. Fíjense, ahí mismo, Primera de Juan 4, del 9 al 11. Primera de Juan 4, del 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Fíjense bien, va a demostrar Dios cómo Él ama. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación en pago por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El efecto de Dios en la vida de una persona es el amor, hermanos. Amarnos los unos a nosotros. Cuando vemos a Jesús, vemos dos cosas acerca del amor de Dios. Número uno, es un amor que no se reserva nada, hermanos. El amor de Dios no se reserva nada. ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor no se dice, hermanos. El amor se demuestra. ¿Se fijan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y cuando dice al mundo no se refiere al globo terráqueo, se refiere a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio, demostró el amor, dando a su Hijo. Y el segundo ejemplo que vemos de Dios en la persona de Jesucristo es que es un amor totalmente inmerecido. No merecemos que Dios nos ame de esa manera. En nosotros mismos no existe nada bueno por lo que Dios decida amarnos. Lo maravilloso es que Dios ama a personas desagradecidas y desobedientes como tú y yo. Eso es lo extraordinario, lo maravilloso del amor de Dios. Que Él, a pesar de que sabe que somos rebeldes, que somos desobedientes, Él nos sigue amando, hermanos. Eso es lo extraordinario del amor de Dios. La pregunta es, ¿nosotros nos amamos de esa manera, hermanos? El amor humano es la respuesta al amor divino. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero, derramó de su amor en nuestros corazones. Y es su amor lo que despierta en nosotros el deseo de amarle como Él nos amó a nosotros primero, y de amar a nuestros semejantes como Él nos ama. Porque decir amar a Dios pues es fácil, ¿verdad, hermanos? Pero demostrarlo, ahí ya no es tan fácil. Una de las maneras que podemos probar que amamos a Dios, pues es amando a las personas que Dios ama. Es mostrar constantemente el amor a las personas que están a nuestro alrededor, las personas con las que convivimos diariamente. Ayer platicábamos con una hermana y ella nos comentaba que a veces venimos aquí a la congregación, pero así como se termina el servicio, ¡fum!, nos vamos. No convivimos, no nos relacionamos. Hermanos, yo puedo asegurarles que, sin temor a equivocarme, que la mayoría de ustedes no se conocen por nombre. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga. Pero cuando te acercas, no sabes ni cómo se llama tu hermano. O sea, venimos a este lugar, hermanos, como lo tomamos como, no sé, hermanos, como si viniéramos por cumplir. No nos vemos realmente, hermanos, como una familia. No nos vemos como hermanos. Acabamos de pasar ahora que vino el pastor Álvaro Camarena, desgraciadamente hubo contagios de algunos servidores y de algunos otros hermanos. Y algunos servidores y hermanos pasaron por una situación complicada de como no podían trabajar, pues no tenían qué comer. Pero nadie de nosotros nos dispusimos a apoyarles, hermanos.
Hermano, ¿cómo estás? No te he visto en la iglesia. ¿Tienes? Pues sí, me dio COVID. ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Te podemos dar una despensa? ¿Puedo orar por ti? Hermanos, muchas veces no. Pero decimos que amamos a Dios. No, yo amo a Dios. El amor a Dios lo tenemos que demostrar, amarnos unos a otros. El amor no se dice, se demuestra. Jesús, Dios, demostró amar a la humanidad dando a su Hijo. No lo dijo, lo demostró. Pensamos que amamos a Dios porque oramos, porque leemos la Biblia o porque venimos a las reuniones congregacionales. Y eso está bien, no está mal. Pero amar a Dios es amarnos los unos a los otros, a pesar de las diferencias que podamos tener. Porque yo pienso de una manera y el hermano piensa de otra manera. Porque a mí me gusta una cosa y al hermano. Hermanos, el amor debe de estar por encima de nuestras diferencias personales, hermanos. El amor de Dios está por encima de todo eso. Amar a Dios es amarnos los unos a nosotros. El verdadero amor está por encima de cualquier pensamiento personal. Primera de Juan 4:11. Primera de Juan 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amarnos unos a los otros, el amar a nuestro prójimo, es un mandamiento de parte de Dios para sus hijos. Nadie que aborrezca a su hermano puede decir que ama a Dios a quien no ha visto con sus ojos físicamente. Amamos a Dios demostrándolo, amándonos y perdonándonos los unos a los otros, aceptándonos tal y como somos. Si todos fuéramos iguales, si todos pensáramos iguales, si todos tuviéramos el mismo gusto, hermanos, pues seríamos unos robots. No, todos somos diferentes. Y es ahí, hermanos, donde necesitamos aceptarnos tal y como somos. Aceptar nuestras diferencias, nuestros gustos personales. El amor de Dios está por encima de todo eso. Y eso, hermanos, es el privilegio de servir a Dios, amándonos los unos a los otros. Eso es un privilegio, hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos amar a Dios por encima de cualquier otra cosa o persona. Para un hijo de Dios, amar a Dios es un mandamiento, pero el hijo de Dios no lo ve así, hermanos. No lo ve como una obligación, como una imposición. No, para el hijo de Dios, el amar a Dios y amar a su prójimo es algo natural, es algo que sale de él, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces no debería de ser tan complicado el amarnos los unos a los otros. Los complicados somos nosotros. Miren, vamos a ver un ejemplo, hermanos, de cómo alguien puede llegar a tal grado de demostrar que ama a Dios, que ama a su Señor. Éxodo 21, acompáñenme por favor. Éxodo capítulo 21, a partir del versículo 2, por favor. Éxodo 21, del 2 al 6, dice así la palabra. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo
le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Fíjense el ejemplo, hermanos, en el Antiguo Testamento, de cuando una persona era esclava de alguien. La palabra siervo viene del hebreo ebed y significa sirviente, un criado, un servidor. Una persona podía llegar a ser esclavo debido a su pobreza, a una deuda o por algún crimen cometido. Pero después de trabajar 6 años, al 7º año quedaba libre de su condición de esclavo, quedaba libre de ser esclavo de su amo. Sin embargo, si el esclavo reconocía que todo el tiempo que había trabajado para su amo, éste lo había tratado bien y no le faltaba nada, tenía la opción de quedarse para siempre con su amo. Pero ahora no por cumplir un pago, sino por amor a su amo, por agradecimiento por el trato que le había dado durante el tiempo de su esclavitud. Hermanos, ¿qué es lo que Dios ha hecho por tu vida y por mi vida? ¿De dónde Dios nos sacó a ti y a mí, hermano? De la esclavitud del pecado, hermano. Y si eso no es valioso, si eso no es motivo para ser agradecido con Dios, hermano, yo no sé qué otro motivo podamos tener. Este siervo, hermano, él reconocía que su amo lo había tratado bien. Dios, hermano, nos ha tratado demasiado bien, hermano, como para ser tan desagradecidos, para no querer servirle a Dios, hermanos. Dios ha sido más que suficiente. Su gracia, su benignidad, su benevolencia sobre nuestra vida, hermano, ha sido más que suficiente, hermano. Este esclavo, si decidía quedarse por amor a su amo, lo llevaban ante los jueces a ese siervo para que atestiguaran que voluntariamente el esclavo decidía quedarse en la casa de su amo, pero ahora no para pagarle, sino por amor. Entonces le perforaban la oreja con un punzón, para que las personas que lo veían sabían que ese siervo era un esclavo por amor. Le marcaban la oreja, se la perforaban. Cualquier persona que lo veía y le veía la oreja perforada, sabía y decía, este es un esclavo por amor. Hermano, la gente tiene que ver en tu vida y en mi vida esa marca. Esa marca que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Dios, hermanos, al igual que este esclavo, Dios nos ha marcado, nos ha sellado a través de su Espíritu Santo. Son las arras, es la garantía de que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y Él va a perfeccionar su obra, no la va a dejar a medias, hermano. Pero la gente tiene que ver en nosotros esa marca, que somos diferentes, que vivimos, hablamos y nos conducimos de manera diferente a como todo el mundo lo hace. Nosotros éramos esclavos del pecado, teníamos un amo, le servíamos con nuestros miembros, con nuestro propio cuerpo, pero cuando Cristo nos alcanzó y nos compró a precio de su sangre, pasamos a ser ahora de su propiedad. Somos esclavos, seguimos siendo esclavos, hermanos, pero ahora por amor, por agradecimiento, por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Querer pagarle a Dios, hermanos, pues es imposible, literalmente imposible. No servimos a Dios por querer pagarle, servimos a Dios por amor, por lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Pasamos a ser siervos, esclavos de Dios, pero ahora por amor, por lo que Él hizo y hace por nosotros. Entonces, si somos esclavos o siervos, ¿qué significa la palabra siervo? ¿Un qué? Un esclavo, un sirviente. Ahora, un esclavo y un sirviente hace
lo que su amo le dice que haga, ¿sí o no? O hace lo que el sirviente quiere. No, ¿verdad? Tiene una autoridad. Hermano, tú y yo tenemos un amo y es Dios. Y Él es el que nos indica cómo se hacen las cosas, cómo se deben de hacer. Entonces, si somos esclavos o siervos, un siervo hace lo que su señor le dice que haga. Sirve, barre, limpia, trapea, enseña, predica, canta, etcétera. Todo lo que hace, lo hace entendiendo que es para su señor, para su amo. No hace lo que él quiere, no lo hace a la hora que él quiere, lo hace como su señor le dice que se hacen las cosas. Porque entiende que fue comprado para servir sin esperar nada a cambio. El que entiende que es un siervo, cuando termina el trabajo que tenía que hacer, no espera un pago. O sea, si se le dio una indicación, pues hace lo que su amo le dice y no está esperando a que lo feliciten, porque es un esclavo, es un siervo. No espera una felicitación. Miren, vamos a ver un ejemplo. Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículo del 7 al 10. Está hablando Jesús y le está hablando a sus discípulos. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién lo haría? Pues nadie, ¿verdad? En el versículo 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sirve hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Jesús les está enseñando a sus discípulos y les dice, cuando ustedes hagan las cosas, no se van a gloriar. No empiecen a fanfarronear que yo hice, yo fui. No. Cuando terminen de hacer lo que se les mandó hacer, digan, soy un siervo inútil. Y eso no nos gusta, hermanos. Esas palabras a nuestra carne nos ofende. Y decimos, ¿siervo inútil? Pues ese hermano que es... No, yo no me creo nada. Yo te estoy leyendo lo que dice la Biblia. Siervos inútiles somos, porque hicimos solamente lo que se nos ordenó. Y a veces, hermanos, ni eso hacemos. Pero dice el pastor, nos subimos a un tabique y ya nos andamos mareando. Ya sentimos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Hermanos, la gente tiene que ver en nosotros una marca, un sello, como ese esclavo que le perforaban la oreja. Algo que nos distingue de las demás personas, esa marca, ese sello que Dios hace en nosotros y que lo podemos confirmar a través del Espíritu Santo que nos gobierna, que nos controla para no vivir como la demás gente o personas viven. Es el gobierno, hermanos, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Son las riendas del Espíritu Santo dirigiéndonos. Y cuando vamos a hacer algo malo, nos frena, hermano. Y nos dice, no es así. No vayas para allá. No hagas ese negocio. No digas esta palabra. Las riendas, el gobierno del Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿qué tanto nos gobierna el Espíritu Santo? ¿Qué tanto somos dirigidos por el Espíritu Santo? Segunda de Corintios 1:22. Dice, el cual
también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha sellado, nos ha marcado como de su propiedad. El Espíritu Santo es una garantía, es como un depósito del compromiso de Dios de terminar su obra en cada uno de nosotros. La marca, el sello de Dios en sus hijos debe de ser visible para las personas que nos rodean. Para nosotros es fácil decir yo amo a Dios, pero nuestras palabras muchas veces no concuerdan con nuestros hechos. Con nuestra boca decimos, articulamos las palabras de amar a Dios, pero con nuestros hechos aborrecemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, hermanos. No somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Lo delicado es eso, hermanos, que nosotros decimos, yo amo a Dios, pero no nos amamos unos a nosotros. Nos aborrecemos, nos hacemos menos. Cuando podemos bendecir al hermano, cuando podemos apoyarlo, no lo hacemos, pero decimos, no, yo amo a Dios. Cuando estemos delante de Dios, ¿cómo creen que va a ser la manera en que Dios nos va a medir, hermanos? A Dios no lo vemos, está claro, ¿no? Hemos dejado claro que a Dios no podemos verlo. ¿Cómo vamos a llegar delante de Dios? Y le vamos a decir, Señor, yo demostré que te amaba. Yo lo demostré, no solamente te lo dije, sino lo demostré. ¿Cómo? Vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 25, del versículo 35 al 46. Miren esta historia, hermanos. Mateo 25, del 35 al 46 dice, hablando Jesús, hermanos, escuchen bien, está hablando Jesús. Dice, porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El amar a Dios, hermanos, va más allá de las simples palabras. El amar a Dios tenemos que demostrarlo, sirviéndonos unos a los otros, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Y eso, hermanos, es el privilegio de servir a Dios, a la manera de Dios. Imagínense, hermanos, imagínense que ahorita se termina la reunión
y tú te acercas con otro hermano y le dices, hermano, quisiera invitarte a comer, vamos a mi casa o vamos a otro lugar a comer. Y el hermano te dice, está bien, vamos a comer. Y ya cuando vas saliendo te dice el hermano, otra vez se te acerca y te dice, hermano, te reitero la invitación, pero ¿sabes qué, hermano? Te quiero invitar a comer a ti, pero no lleves a tu esposa, porque tu esposa me cae mal. O al revés, la hermana invita a la hermana y le dice, pero no lleves a tu esposo, porque me cae mal. ¿Qué le dirías a ese hermano que te está invitando? Pues gracias, ¿no? Gracias, pero si no va ella o si no va él, pues tampoco voy yo. ¿Por qué? Porque amo a mi esposa, porque la esposa ama al esposo. Así debería de ser, ¿no? Hermanos, pues muchas veces nosotros así de incongruentes somos. Yo amo a Dios, pero no amo a su esposa, que somos nosotros, que es la iglesia, es la congregación. No amo a su iglesia, no amo a su novia. Qué incongruencia, hermanos. Sí, hermano, yo te invito a comer, le das un beso en la mejilla y te digo, es que te amo mucho, hermano. Quiero pasar un tiempo de comunión contigo, pero no lleves a tu esposa, no lleves a tu esposo. Hermano, muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Sí, sí, Señor, yo te amo, yo daría mi vida por ti, pero por mi hermano, ese que me cae mal, ¿cuándo? Difícilmente me sentaré a un lado de él. El privilegio de servir a Dios, sirviéndonos los unos a los otros. Ese es el amor de Dios, hermanos. A veces no somos congruentes. Decimos que amamos a Dios cuando no amamos a su iglesia. No nos amamos como hermanos. Muchas veces nosotros actuamos así con Dios, hermanos. Le decimos a Dios, yo te amo, tú eres todo para mí, te quiero mucho, pero a tu novia, que es la iglesia, que somos todos los que formamos el cuerpo de Cristo, no los aguanto, no los soporto, no me caen bien. Es más, no huele bien mi hermano que está sentado a mi lado. Por eso no me quiero sentar al lado de él. Hermano, les da risa, pero a veces así actuamos, hermano. Hermano, por favor, siéntese aquí y ves que está el hermano y dices, ay, al lado de este hermano, al lado de esta hermana. Ah, pero amamos a Dios. Ese es el privilegio, hermanos, de servir a Dios. Servimos a Dios sirviéndonos los unos a los otros. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo salimos en el examen? Es un desafío para cada uno de nosotros. Y yo empecé diciéndote, yo reconozco que no merezco ese privilegio. No merezco ese privilegio. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, a Él así le ha placido, hermanos. Y tenemos que demostrar el amor, hermanos, el amor de Dios, amándonos los unos a los otros, perdonándonos las ofensas, las diferencias que pudiera haber, existir. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, somos carne. Y claro que hay diferencias, pero tenemos que perdonarnos. Dios nos perdonó y nos sigue perdonando. Entonces, ¿por qué nosotros no perdonarnos, hermanos? ¿Por qué no amarnos, aceptarnos tal y como somos? Y sobre todo, hermanos, ¿por qué no servir a Dios? ¿Por qué no tener ese deseo de servir a Dios, servirle en su obra? Siempre, hermanos, siempre ha habido necesidad en la iglesia y seguirá habiendo hasta que estemos delante de la presencia de Dios. Pero qué privilegio, hermanos, qué privilegio el que Dios pueda usar tu vida. Es un privilegio, hermanos. Yo quiero invitarte a que tú te vayas con eso. Es un privilegio que Dios pueda usar nuestra vida, hermanos. Amén. Vamos a terminar con la última canción que entonamos y que fue con la que Dios permitió que hiciéramos esta enseñanza. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar.
Y pues tú haz un compromiso ahí con Dios. El compromiso no es con la persona, el compromiso es con Dios. Pedirle perdón, porque muchas veces teniendo la oportunidad de orar, de bendecirnos unos a otros, no lo hemos hecho. Nos damos cuenta que hay hermanos que están enfermos, que no han podido venir, y ni una llamadita les echamos, hermanos. Ni una llamadita siquiera. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos. Y quiero adorarte por tu fidelidad. Mientras oramos, medita lo que dice la letra de la canción y pues que Dios haga su obra en lo que Él ha hablado a cada corazón de cada uno de nosotros. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón, muestras lo que verdaderamente hay, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí a poder amarte, demostrándolo, amándonos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a poder servirte en tu obra, Dios, a poder entender que tú eres fiel, eres misericordioso, has sido bueno para con nosotros. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a entonar este canto, hermanos, todos juntos. Vamos a meditar en el canto y vamos a terminar, ¿no?, cantando esta alabanza, hermanos. Es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, tendrá el gozo de tu Señor.
siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y servirte se lo doy más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final, escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias por tu bendita y santa palabra. Señor, que ahorita que salgamos de este lugar, tu Espíritu Santo siga haciendo su obra, siga recordando, siga, Señor, manifestando tu obra en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermanos? Gracias a Dios. Hermanos, nos vemos el miércoles, primero Dios, a las 6 de la tarde la oración y a las 7 el servicio.